Bueno, pues aquí estamos una semana más en la Montaña Mágica, una parada literaria sugerente para hablar de libros, para hablar de la vida. Y la verdad es que hoy tenemos preparado un programa extraordinario porque nuestro invitado lo es Sixto Paz Wells, recién venido de Egipto. Decíamos en tono de broma que se ha traído la arena del desierto con él como una estela. Ha amanecido en Madrid hoy con una capita de polvo muy desconocida. Lo tenemos en Madrid, recién aterrizado, con un programa de actividades para toda la semana muy intenso, porque estábamos deseando volver a ver a Sixto tras 2 años de obligada parada, que ha sido una parada física, que no intelectual, porque Sixto ha seguido trabajando como siempre en la distancia, gracias a los medios digitales. Y la verdad es que, entre otras novedades, porque hoy quiero hablar con él un poco de todo, pues tenemos pues el honor de presentar un nuevo libro, el sexto con el sello editorial Colima, lo tengo aquí conmigo, Tanis y la esfera dorada, del que vamos a hablar porque es un cambio de tercio a su línea de trabajo habitual, que también sigue. Pero bueno, todo esto y mucho más en esta conversación prometedora que vamos a tener a continuación, pero como siempre voy a dar paso primero a Rocío Aguilar, la directora de comunicación de Editorial Colima, que nos va a presentar un poquito más extensamente a nuestro invitado y algunas cositas más. Rocío, adelante. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los que nos vean y nos escuchan. Y sí, dejadme presentaros a Sixto Paz. Es probablemente uno de los autores más importantes de Editorial Colima, como bien nos ha dicho Marta. El que acababa de publicar es su sexto libro con la editorial. Y además, Sixto es una de las voces más importantes en el mundo sobre el fenómeno extraterrestre y los avistamientos ovni. Voy a empezar haciendo un resumen muy rápido de la trayectoria de Sixto. Nació en Lima, Perú, en 1955 y tiene estudios de historia y arqueología. Es conferenciante en cuanto congreso internacional se celebra sobre misterio y fenómeno ovni, viaja anualmente a más de 20 países, imparte charlas, talleres, seminarios, como algunos que va a realizar ahora en Madrid, ya que está aquí de visita, y además compagina, como bien hemos dicho, esta labor de investigación y conferenciante difundiendo los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres con la escritura. Es autor de más de 20 libros en los que estudia y explica el fenómeno ovni y otros hechos extraordinarios, además. Su última publicación con Colima, como bien nos decía Marta, es muy especial porque podríamos decir que tiene dos vertientes. Por un lado, es una compilación de muchos de esos hechos extraordinarios y la otra, el público al que inicialmente está dirigido, que es muy diferente al lector habitual de Sixto, ya que Tanis y la esfera dorada, que es el libro que acaba de publicar Colima, escrito por Sixto, es un libro dirigido, en principio, como decía, a los más pequeños, que recopila, pues como decía, esas historias, un sinfín de historias reales que esta pequeña Tanis, que es una niñita de 5 años, en la que ella es el hilo conductor. La esfera dorada, que da título también al libro junto a Tanis, se cuela un día en la habitación de esta niña, una noche, y esta esfera le enseña cómo funciona el cosmos, sus leyes y sus principios universales, le explica cómo contactar con seres de otros mundos, se le empiezan a manifestar en sueños, también la inicia sobre fenómenos como los viajes astrales, poder ver el aura, el funcionamiento de la telepatía, entre otros muchos. Todo ello además con un lenguaje muy sencillo y muy cercano, por eso está más indicado para los más jóvenes. Como bien ha dicho Marta, la última publicación de Sixto con Colima es Tanis, pero por lo menos tengo que nombrar los anteriores libros publicados con Sixto, con Colima, que son libros importantísimos y muy exitosos. Os digo, son Relatos de la otra realidad, la trilogía, por así decirlo, del Santuario de la Tierra, que incluye El Santuario de la Tierra, El Códice Mexica y Egipto, la Puerta de Orión, y también un título que también sacamos hace muy poquito tiempo, hace poco más de un año, otro que se titula La muerte no existe. Y bueno, ya no os adelanto más, porque ahora seguro que Marta y Sixto nos van a explicar todo más en profundidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Falta tiempo para presentar adecuadamente a Sixto, pero no hay nada como oírle para que se presente él y sus maravillosas experiencias y conocimiento que compartir. Pero antes de iniciar la conversación, vamos a poner, como otras veces, un book trailer. En esta ocasión hemos elegido uno que tenemos muy representativo, pensamos, del Santuario de la Tierra, para meternos un poquito en el ambiente. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, querido Sixto. Qué gusto tenerte por aquí. Qué ganas tenía de verte por fin. ¿Cómo estás? Muy bien, Martita, gracias. Realmente un placer, un gusto estar nuevamente en España después de 2 años. Bueno, aprovechamos siempre tus viajes para presentar alguna novedad a tus múltiples seguidores internacionales. Desde luego en Madrid, vamos, en España en general tienes muchísima gente que te sigue hace años, que valora muchísimo tu trabajo, porque tu trabajo es de un valor. Creo que eres una de las personas pues más constantes a lo largo de los tiempos, con mensajes pues muy disruptivos, para algunos increíbles, pero tú te has mantenido pues ahí en la brecha. Y creo que ahora estamos en una época donde todo esto que vienes pues décadas concretamente contando, pues parece que algunos están empezando a pensar que no estabas tan desencaminado, ¿no, Sixto? Pues precisamente en el año 2019, el gobierno norteamericano reconoció oficialmente la existencia de los ovnis y el Washington Post publicó a fines del mes de mayo que los ovnis existen y es algo que ya no se puede negar. El National Geographic publicó en su carátula, No estamos solos, y todo recogiendo la información que el Senado norteamericano pues decidió publicar de una forma definitiva, de alguna manera rompiendo con más de 70 años de ocultamiento de información por diversas razones, ¿no? Sabemos que el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical, aceptando de que no estamos solos, de que nunca lo hemos estado. Muchísimas cosas van a cambiar, están cambiando, y hay que hacer un replantearse también incluso los orígenes de la propia humanidad. Sin duda son temas que ahora pues interesan a todo el mundo, porque hay muchísimos interrogantes en el aire. Tú efectivamente los estás investigando de forma, digamos, anticipada. Por eso has acumulado pues una sabiduría, un conocimiento a lo largo de tantos y tantos viajes y tantas experiencias por países. Acabas de venir de Egipto, que además es el escenario de una de las mejores novelas que tenemos tuyas. A mí me encanta, me gustan todos tus libros, pero el de Egipto me parece especialmente delicioso, ¿no? ¿Qué tal te ha ido por allí? Bueno, Egipto, la Puerta de Orión, que fue realmente mi libro número 21, o sea, el 21º libro que he publicado, realmente me resultó realmente muy interesante de poderlo publicar, porque había viajado a Egipto pues precisamente 20 veces, y algunas de estas experiencias habían sido por citas, por contactos que nosotros habíamos venido manteniendo dentro del grupo del que yo formo parte, y tuvimos experiencias insólitas, extraordinarias, no solamente avistamientos, sino contactos directos con entidades en ese lugar, pues, y esto estoy hablando del año 89, del año 90, y posteriormente a eso he estado llevando a personas, a grupos, también para que hagan el mismo recorrido que hicimos nosotros cuando tuvimos esas extraordinarias experiencias. Y ahora, 2 años después de la última vez que estuve en Egipto, pues había realmente un interés muy especial, porque hay muchos lugares que arqueológicamente recién han sido descubiertos o que han sido puestos en valor como para que el público los pueda conocer. Por ejemplo, el interior de la pirámide de Saqqara, aquella que construyó Imhotep para el faraón, o sea, para el rey Zoser de la tercera dinastía del Imperio Antiguo. Entonces, el interior de la pirámide y todo es una vibración, una experiencia extraordinaria. La tumba del sur de Saqqara, que también empiezas a bajar y de pronto te encuentras tú con unos abismos impresionantes debajo del desierto, una cosa increíble realmente, que pareciera extraído realmente de películas de ciencia ficción, pero que sin embargo son extraordinarias y ahora accesibles a todos. Entonces, el llevar a los grupos a hacer prácticas, meditaciones, enseñarle a la gente percepción extrasensorial de que se pueden conectar con la otra historia, que a través de prácticas como la dermóptica, que es dermopiel, óptica, visión a través de la piel, tocando pues los restos de una escultura o un muro antiguo, puedes hasta recrear la historia. Hicimos la prueba. Nosotros teníamos la fortuna de quien nos acompañó
nos estuvo guiando por Egipto es el doctor Ahmed Nur, el descubridor de los 5.000 vasos de alabastro que se encontraron precisamente en la pirámide escalonada de Zoser, allí en Saqqara, que tenían hasta su sello y que las autoridades de aquel entonces se atribuyeron ellos ese honor, ese descubrimiento, y a él lo despidieron del trabajo. Fue una cosa espantosa. Pero entonces, con la presencia de él, hicimos esas prácticas. Él estaba sorprendido al ver que estábamos haciendo este tipo de cosas, pero igualmente escogimos restos de cerámica antigua de varios de los lugares arqueológicos. Se anotó claramente pues de dónde se había tomado cada uno de estas piezas, o sea, de viajes anteriores. Ahí los tengo coleccionados, y los había llevado, y le di el cuaderno con las anotaciones de cada uno de estos objetos, y después lo pasamos entre las personas, entre las 39 personas que me acompañaron, y la gente, muy sensibilizada, comenzó a describir cómo era cada lugar en el cual se había encontrado cada una de esas piezas de cerámica. Y el arqueólogo realmente se sorprendió al ver no solamente la capacidad de las personas de conectarse con la historia antigua, sino que existe realmente potenciales sin límites, de que el ser humano vive ignorante de toda esa potencialidad que, de ser activada, nos permite realmente todo un universo de posibilidades. Tú estás haciendo una labor extraordinaria, porque lo que cuentas, en fin, da mucha envidia sana. Qué maravilla todas esas experiencias en estos sitios fascinantes. Pero estás haciendo esta labor de toda esa información que vas identificando y todas tus investigaciones, pues transcribirla en libros que resulten amenos e interesantes, porque al final la labor de divulgación también tiene que tener ese ingrediente, ¿no? Que llegue a la gente. No son libros técnicos, ni mucho menos, sino que te ha sido un género últimamente, que es un género que ya dominas, que es el género de la novela, de la ficción, porque tú inteligentemente has dicho, bueno, cada uno que lea lo que interprete como debe interpretar. En el menor de los casos se lo pasarán bien, y alguno a lo mejor piensa que alguna cosa más se va a llevar, ¿no? Entonces, en esta novela de la trilogía que citaba, que no va a ser trilogía porque creo que vamos a seguir la saga, ¿no, Sixto? Egipto y la Puerta de Orión. Estamos en el tercer libro, pero seguirá, ¿no? Ahora hablamos de esto. Egipto y la Puerta de Orión. Egipto es una cultura, la egipcia en sí misma, bueno, pues riquísima, muy antigua, con muchísimas cosas maravillosas para cualquiera. Pero esto de la Puerta de Orión es un paso más adelante. Dices que has estado veintitantos años, tantas veces en Egipto. ¿Cuál es esa Puerta de Orión? ¿Cuál es la conexión? Porque Egipto no es un sitio cualquiera, más allá de esa fascinación que tenemos todos por la estética y por la riqueza, ¿no? Esa cultura egipcia. ¿Qué más hay ahí en Egipto que atrae y que te atrae a ti y que tú vas descubriendo y transmites en tus libros? Pues precisamente en Egipto no hay 3 pirámides, hay más de 110 pirámides. Están las pirámides de Giza o Gizeh, están las de Abusir, las de Dashur, las de Saqqara, las de Jawara, la del Fayum, la de Meidum, cantidad de pirámides, que si uno coloca una fotografía tomada del brazo espiral de la galaxia, uno sobre realmente este conjunto de pirámides esparcidas por el desierto, es un mapa estelar. Entonces es un mapa del cielo en la Tierra. Entonces, en estos edificios, en estas estructuras, tú te puedes conectar con el cielo, te puedes como teletransportar mentalmente, astralmente, espiritualmente y energéticamente, porque las pirámides son grandes colectores de energía cósmica. Allí en Saqqara existe una pirámide bastante derruida, que han prohibido en los últimos años el ingreso, pero he tenido la fortuna de ingresar en repetidas ocasiones. Dentro de esta pirámide, la del rey Urnaz de la quinta dinastía del Imperio Antiguo, está toda llenecita de jeroglíficos, y en los jeroglíficos está la historia de los ángeles caídos de Orión, haciendo referencia precisamente a un grupo de seres que habrían sido deportados y exiliados a nuestro planeta por mal comportamiento. Y esto coincide, encaja mucho con las versiones que hemos recibido a través de los mensajes y experiencias de contacto directo con seres de otros mundos, que nos hablan que hace 26.000 años de los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra por una suerte de consejo galáctico, en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades.
Orión, estamos hablando nosotros de estrellas como Alnitak, Alnilam y Mintaka. Y seres que provendrían de los planetas de esas estrellas y que tendrían incluso una apariencia de tipo reptiliana o reptiloide, porque estamos hablando de que la vida es algo común y corriente en todo el universo. Desde que empezó la experiencia de la que yo formo parte hace 48 años atrás, estos seres nos dijeron que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Decir esto hace 48 años atrás es ridículo, hoy día sería ridículo negarlo, porque los científicos han descubierto precisamente a través de la misión Rosetta y la sonda Philae que atravesó en el núcleo del cometa 67P en el año 2014, que los cometas son grandes masas de moléculas orgánicas y están también llenos de agua, y que los fragmentos de los cometas van cayendo sobre los mundos y van bombardeando, trayendo la vida, que la vida vino del espacio exterior, que se han descubierto más de 10 meteoritos que han caído entre Siberia y la Antártida, que tienen los aminoácidos básicos para la vida, o sea que el ADN vino del espacio exterior. Entonces, realmente somos siembra de vida que viene del espacio, somos semillas estelares, y el mismo proceso que se dio en la Tierra se ha dado en todo el universo, solamente que la vida se adapta a las condiciones más diversas, por lo cual no nos debe extrañar que hayan seres de los más extraños, seres con forma de aves, con forma de felinos, con forma de reptiles, con forma de insectos, y no porque tengan esa apariencia son menos inteligentes que nosotros. Ya, o de pronto, de hecho son más inteligentes que nosotros en muchos aspectos. Entonces, dos grandes civilizaciones, según lo que se nos ha relatado a través de estas experiencias de contacto, seres provenientes de Orión, de aspecto reptiliano, y seres de aspecto humanoide, provenientes de las Pléyades, llegaron a la Tierra hace 26.000 años los nuestros. Y la idea era actuar como guardianes y vigilantes, cuidando el proceso de evolución de este planeta. Como algún día nosotros seremos tecnológicamente lo suficientemente avanzados como para ir a otros mundos y hacer algún tipo de función similar, sembrar la vida o supervisar realmente los procesos de la vida. Al parecer, algunos de estos seres extraterrestres consideraron que los seres humanos de la Tierra, por diversas razones, éramos una versión corregida y mejorada de ellos y que podíamos presentar realmente alternativas nuevas de evolución que podrían realmente servirles de inspiración para adaptarlas en su realidad, y otros hasta llegaron a pensar de que éramos un peligro potencial y quisieron boicotear, sabotear el proceso evolutivo en nuestro mundo. Quizás también más de uno sintió envidia del potencial que teníamos. Todo esto generó guerras y conflictos a nivel cósmico que aparecen en los mitos y leyendas de todos los pueblos, de todo el planeta. Te vas a Australia y te encuentras que los Anangu, los aborígenes australianos, te hablan de los Wangima, de los seres del cielo, y que hubo una gran guerra de los Wangima, y que los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, o sea, de Ayers Rock, o sea, el segundo monolito más grande del mundo que se encuentra en el centro de Australia. O te vas a la mitología griega y te habla se te relata la titanomaquia, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, que terminó que un grupo de titanes fueran deportados al Tártaro, al inframundo. Hasta la Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Entonces, ha habido verdaderas guerras de galaxias que han tenido como escenario de sus batallas el planeta Tierra. Y precisamente las batallas finales se habrían llevado a cabo a lo largo de lo que se conoce como la línea sacra o la ruta sacra, que va desde Skellig Michael en Irlanda hasta Israel. Entonces son 7.7 lugares donde en algunos de ellos han habido apariciones del arcángel San Miguel, según la historia, pero donde habrían habido esas batallas cósmicas y que habrían dejado como un rayón en la historia planetaria, y no por nada también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estos conflictos tan violentos y todo, habrían tenido realmente, se habrían desenvuelto alrededor realmente de esta marca indeleble que ha quedado realmente en la historia planetaria.
Sí, esto lo cuentas muy bien también precisamente en Egipto, la Puerta de Orión. Describes cada uno de los santuarios, los 7 santuarios del Arcángel Miguel de la línea sacra. Y hay otros enclaves, porque tus viajes no terminan en Egipto, hay otros enclaves mágicos, vamos a decirlo así, muy poderosos. También buscando, como siempre buscas infatigablemente, el origen de la humanidad y la explicación a muchas de las grandes preguntas de nuestra existencia. Que te han llevado a sitios que también relatas en tus novelas, concretamente en el Santuario de la Tierra. Te han llevado numerosas veces a la isla de Pascua. Te han llevado al Paititi, que no es un sitio precisamente accesible, sino que es una auténtica aventura y has estado varias veces. Cuéntanos un poco más en estos lugares, qué más has ido encontrando en toda esta historia que estás empezando a describirnos. Realmente el llevar a un grupo de gente, lectores de mis libros y que habían leído realmente el libro de Egipto, La Puerta de Orión, las personas van con el libro como si fuera pues una bitácora de viaje, ¿no? O sea, tratan de repetir realmente los puntos que se mencionan dentro del libro y verificar hasta qué punto lo que se dice allí realmente se puede comprobar, se puede sentir, se puede vivenciar en el lugar. Entonces, las prácticas que se hicieron con estas personas meditando dentro de las pirámides, el haber ido a Heliópolis, por ejemplo, el lugar donde empieza y termina pues la novela, hizo que más de una persona incluso le saltaran las lágrimas o se quedara sin palabras, ¿no? A decir, realmente, y pasó exactamente lo mismo. Llegamos a Heliópolis y el día estaba soleado y de pronto se puso totalmente oscuro, ya exactamente la ambientación que se había creado pues en el libro, o sea, que realmente muy mágico, extraordinario. Y ciertamente son muchos los lugares, en el libro de Egipto de la Puerta de Orión también se menciona pues Rusia, se menciona Irlanda, se menciona Francia, se mencionan pues muchos sitios que realmente tienen mucho que aportar, o sea, en donde uno puede realmente conectarse pues con la otra historia. Anteriormente al libro de Egipto de la Puerta de Orión, pues los viajes me llevaron precisamente tanto a la isla de Pascua, al Paititi, a lugares que realmente son casi inaccesibles. Si uno no es invitado por estas entidades superiores, difícilmente podría llegar a sobrevivir. Recuerdo que un grupo de amigos de España, precisamente, me dijeron que tenían la intención de ir a esta zona del Paititi. Yo le dije, miren, consulten, traten de, a través de sus meditaciones, pedir alguna autorización para llegar, porque el lugar se abre y se cierra, no es tan fácil de que estoy allí y esto es como un tour, ¿no? Entonces el grupo me dijo no, que no iban a ir hasta la zona más problemática y todo, ¿no? Y la zona que supuestamente es como una especie de triángulo de las Bermudas, que se abre, se cierra, de pronto el clima se torna totalmente agresivo y rechaza a las personas que no están autorizadas. Entonces llegaron a la zona, pero sí, o sea, sin hacernos mucho caso, se fueron y trataron de entrar a través del cañón de Pucharo, que es una zona pues muy, muy especial, y estando el cielo totalmente despejado, sin una sola nube, apareció una tormenta que produjo un aluvión que casi los puso en peligro, perdieron todos sus equipos y sus cosas, y se dieron cuenta pues que se habían equivocado, que hay lugares a los que uno puede ir solamente si es invitado. Ahora, ¿qué cosa es el Paititi? Es la ciudad perdida de los incas. Es el lugar al que 100 años antes de la conquista, el Inca Tupac Yupanqui envió a sus guerreros para expandir el imperio hacia el oriente, hacia la selva, hacia la frontera con el Brasil. Y encontraron justamente en una montaña que tiene como un rostro mirando al cielo, un rostro gigantesco, una caverna impresionante que es donde viven los Pacopacuri, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento oculto, según las tradiciones de los incas. O sea, existiría un gobierno oculto, planetario, positivo, que guarda archivos de la historia perdida de la humanidad. Y los habría en España, los habría en Egipto, los habría en Perú y en diversas partes, como una especie de backups o archivos de respaldo que están repartidos por todo el planeta y con los que uno podría llegar a tener acceso, siempre y cuando hiciera los méritos o recibiera la invitación para poder realizar ese tipo de viaje. Entonces, los incas llegaron tratando de conquistar y al final no pudieron avanzar mucho y
se le dio la autorización para fundar una última ciudad de penetración al estilo del Machu Picchu, pero ahí en las selvas del Madre de Dios, y la ciudad se llamó Painquinquín Cusco, mientras que Cusco era el ombligo del imperio de los incas, el Paititi era el corazón. Y en ese lugar fue donde se guardó un gran disco de oro, de épocas muy antiguas, que estuvo en el templo de Coricancha, en el Cusco, y que en el momento en que las huestes de Francisco Pizarro saquean el templo mayor de los incas, pues este disco, a la hora del reparto del tesoro, cae en manos del único que era noble dentro de las huestes de Pizarro. Era un hidalgo que estaba, sin fortuna, le había perdido todo, y sin embargo él, conmovido realmente por el significado, pudiendo conectarse realmente con por la trascendencia que tenía este disco de oro, de un oro alquímico, un oro muy especial, terminó ayudando a los propios indígenas a salvarlo de la ambición de su propia gente. Entonces, es muy interesante porque vamos mezclando la parte de la ficción con también con la parte histórica que se puede corroborar. Tú de este gran puzzle, lo que es la realidad, la complejidad de la realidad, ya no te digo de este mundo, sino del universo, vas descubriendo una serie de elementos a lo largo de los años que van encajando unos con otros a lo largo y ancho del planeta. Además de las comunicaciones como contactado que recibes de otros seres, de otros mundos, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma, con información privilegiada. No puedo dejar de preguntarte por la lectura de los acontecimientos que estamos viviendo. No te digo los más recientes, que también. Los últimos 2 años están siendo muy convulsos y parece que todavía nos queda montaña rusa por delante. Supongo que alguien como tú tiene sus propias respuestas o explicaciones a muchas de las cosas que estamos ahora viviendo, porque ya se anunciaban desde hace miles de años, se anunciaban muchos de estos acontecimientos, ¿no, Sixto? Hay mensajes que hemos recibido, perdón, El polvo del desierto que está haciendo estragos. Tengo dunas completas dentro de mí todavía. Bueno, todo esto estaba anticipado. Se sabía que iba a pasar. Solamente que a veces ya cuando lo estás viviendo es cómo sobrellevarlo. Entonces hay que de alguna manera aceptar que estamos en un proceso de metamorfosis, de transformación, de despertar de conciencia, y que mucho de lo que ocurre es muy necesario para que la humanidad de alguna manera reencuentre, reoriente el camino. Entonces hay cosas que tenían que pasar, pero mucha gente ve en este momento todo muy negativo, muy desesperanzador, y sin embargo lo que está ocurriendo nos está dando la esperanza, de ver la solidaridad, la compasión, cómo la gente se está uniendo para poder realmente enfrentar todo esto y denunciar para que nunca más vuelva a ocurrir. Guerras, conflictos, podríamos decir, que no se le oculte a la gente realmente la información, como el caso también del tema OVNI, ¿no? Tú siempre has tenido una constante en tu forma de difundir todo, tus libros, tus conferencias, pues llevamos ya años trabajando juntos y sé cómo eres, que es el positivismo, ¿no? El mensaje optimista, porque frente a todos estos, pues como decías, tristezas y todas esas profecías catastróficas, tú siempre has hablado de que las profecías están para que no se cumplan y que el ser humano tiene la capacidad de revertir los acontecimientos más drásticos que uno pueda imaginar, ¿no? Pero justamente el mensaje es ese, ¿no? Tenemos potenciales sin límites, vivimos ignorantes esa potencialidad
Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Hemos estado hablando de tus novelas, porque efectivamente recogen una mezcla de información, verídica, más otra tanta, si quieres, fantástica, pero para que se entiendan las cosas y hacerlas de una forma asequible. Tienes muchísimo escrito en ensayo. Nosotros hemos publicado 2 magníficos ensayos tuyos. Relato de la otra realidad, que es una compilación de historias que te cuenta la gente, que tienen que ver con situaciones pues seguramente inexplicables, paranormales. Tanta gente se te acerca, ¿no? A lo ancho y largo del mundo con sus propias historias, y tú hiciste una magnífica recopilación y además con un patrón, con una guía para tener una diversidad de situaciones que explicaran pues muchas de las situaciones, ¿no? Y luego tenemos otro libro que es un tema que a la editorial le interesa, porque sin duda es uno de los grandes temas del misterio, que es el tema de la muerte, una metamorfosis, que además sin duda ha tenido mucha aceptación, como no podía ser de otra manera este tema, ¿no? La trascendencia es una necesidad del ser humano, Sixto. Creo que casi lo estoy afirmando, no lo estoy preguntando, pero lo estoy afirmando en voz alta, porque creo que estos tiempos seguramente han puesto encima de la mesa, ¿no? Para el que estuviera muy desconectado, la necesidad de que tenemos que estar por encima de ciertas situaciones para la comprensión, efectivamente, y para seguir adelante y mejorar, ¿no? Como especie. ¿Es esto lo que guía todo este trabajo y es esto lo que guía pues estos grandes temas de los que tú hablas y muchos otros que tenemos en cartera, ¿no? Y sobre los que tú has publicado, has hablado tantas veces, ¿no? La misma ciencia nos dice que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar que después de un proceso de aprendizaje nuestra vida va a terminar, y muchas veces sin poder tener incluso hijos como para poder legarles toda esa información? Entonces, hoy día sabemos que el ADN se puede llegar a transmitir de forma telepática. O sea, somos capaces de transmitir la información, que la información no se pierda, que existe realmente todo un registro de información como una nube, como la Internet alrededor de la Tierra, con la cual uno se puede también enlazar, pero que hay demasiadas evidencias que demuestran que existe una continuidad. Todas las religiones lo que prometen es eternidad, y la reencarnación, las vidas sucesivas, pues son justamente eso, eternidad. 2 personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre, otro nace mujer. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo, o mejor que ni lo hubiera tenido. Si 2 personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que si Dios existe es indiferente frente al dolor humano, y si realmente pues interviene es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto. Todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas. Entonces hay como una escuela, ¿no? Hay alumnos aventajados que en un solo año escolar pueden ser varios grados. Hay quien requiere un año por grado y hay quienes repiten muchas veces el grado. Pues hay gente muy avanzada, hay gente que no le pone tanto entusiasmo y gente que va muy lento. Pero eso también demuestra que tenemos la oportunidad todos, dependiendo de nuestro grado de compromiso, de entrega, de vivir esta experiencia de aprendizaje. Y traté también el libro de los niños de trasladar el contenido de este libro de La muerte no existe, la gran metamorfosis, cuando los extraterrestres le explican a la niña de que uno puede crear lo que cree, que si creemos en cosas positivas podemos atraer circunstancias y situaciones positivas. La niña se entera que su abuelito está grave y ella decreta de que el abuelito no se va a morir, porque otra ley universal dice que uno concreta lo que decreta, pero el abuelito se muere. Entonces la frustración de la niña de por qué no ocurrió lo que la esferita o los extraterrestres le habían transmitido, y ella lo había creído firmemente. Entonces el esfuerzo que hacen estos seres, o la esfera, que al final resulta siendo como una especie de dron extraterrestre con el cual se interactúa con la niña, de hacerle entender de que hay cosas que en la vida uno tiene que saber lo que
lo que puede, lo que quiere y lo que debe. Que hay cosas que aunque uno puede, quiera, no debe. Como por ejemplo, querer forzar o cambiar las líneas de tiempo o los procesos de cada quien. O sea que la muerte, si es como el examen final al final del año escolar, pues tenemos que dejar que las personas ya de pronto cuando su cuerpo está muy desgastado, cuando la persona está muy grave, muy enferma, pues no permitirle de que trascienda y vuelva corregido y aumentado en un nuevo cuerpo, pues también es egoísmo, ya no es un acto de amor. Ahora, ¿por qué las religiones han ocultado, o algunas religiones han ocultado lo de la reencarnación, lo de las vidas sucesivas? Que al final lo que nos muestran realmente es un Dios mucho más misericordioso y compasivo de lo que uno se hubiera imaginado. Porque son mecanismos para meterle miedo a la gente, ¿no? Meterle miedo con el infierno, meterle miedo con la muerte, que ahí termina todo, ¿ya? Pero si no termina todo, si la energía no se destruye. Ahora justo iba a introducir tu último libro, porque efectivamente después de tratar pues temas, esa misión tan ambiciosa y tan bien llevada que tú tienes en cuanto a la profundidad de los asuntos que tratas, decíamos al principio, has cambiado de registro, sacas este libro que es una delicia, lo presentamos esta tarde, está recién salido de imprenta, Tanis y la esfera dorada. Teníamos un par de libros comprometidos en cartera que si Dios quiere sacaremos juntos, libros pues muy comercialmente muy apetecibles porque son de los temas más exóticos, por decirlo de alguna manera, que tú tratas, el tema de los extraterrestres y todas estas cosas que a la gente, aunque sea por curiosidad, aunque cada vez hay gente que lo sigue de una forma más rigurosa, ¿no? Pues son temas que interesan, ¿no? Y tenemos comprometidos pues los visitantes estelares, el instructor del nuevo tiempo, libros de mucha enjundia. Tú me pediste que sacáramos que coloramos Tanis y la esfera dorada, y yo puntillosamente te hago caso y digo, vamos a sacar este libro, y me encanta porque la verdad es que es un libro donde está destilada pues mucha de tu sabiduría de una forma pues muy muy amena, y no solo es para niños, también es para niños. ¿Por qué sacar este libro en este momento, Sixto? Porque después de 2 años en donde a los niños les hemos bloqueado gran parte de su educación, de su interacción, de su proceso de socialización por los problemas que ya hemos visto, ¿no? Pandémicos y todo, es muy importante que atendamos realmente a los niños en cuanto a ayudarles a recuperar realmente ese universo de posibilidades, no solamente la imaginación, sino también el universo de lo sensible, de lo intuitivo, de lo que ellos realmente son testigos, y que muchas veces nosotros les bloqueamos simplemente por el hecho de que, como se dan cuenta que nosotros no vemos, no percibimos como ellos, entonces ellos también dejan de percibir. Entonces cuando se encuentran que un adulto pues percibe como ellos, siente como ellos, se mueve en el terreno de ellos y les abre puertas y ventanas para que entre luz y para que les reafirme y les confirme lo que han vivido. Todos esos niños que han venido a mis conferencias acompañando a sus padres porque querían preguntarme por qué se les apareció una esferita, por qué se les apareció un ser al pie de la cama, por qué cuando estaban jugando en el patio apareció un objeto encima de ellos y los envolvió en una luz. Y son muchos los niños y niñas que lo han vivido. Entonces, poderles explicar, poderles decir realmente por qué ocurre ese tipo de cosas, y que no es imaginación y no es una tontería, de que los adultos también valoramos experiencias reales, ya que ellos también han vivido, y que no los menospreciamos de ninguna manera. Y sin duda este cuento, que es precioso además, porque es una historia muy bonita, además muy familiar, la has ambientado con mucho cariño, porque tú estás inspirado también en tu propia familia, ¿no? Que es como empezó el origen de este libro, ¿no? Y claro, intervinieron todos ahí, o sea, mi hija la mayor hizo los dibujos, ya al estilo del anime, de la manga japonesa. Mi esposa me ayudó también a corregirlo y me replanteaba mucho de los planteamientos que, o sea, me iba cuestionando, me iba diciendo por qué no le enfocas de esta manera o de la otra, y a la revisión final también la hizo la propia Tanis, que es un personaje real, en este caso es mi hija, que vivió también algunas de las experiencias que se mencionan. Sí, Tanis es una niña, la protagonista del libro, es una niña de 5 años, monísima y pizpireta.
Las ilustraciones son deliciosas, está publicado con un montón de ilustraciones y sin duda es un producto que a los niños pues les va a gustar muchísimo y como decía Sixto, pues van a, por su propia naturaleza lo van a entender y se van a identificar rápidamente. Pero yo también quiero presentar este libro porque es muy polivalente, porque uno cuando lo lee ya de adulto hay unas revelaciones sorprendentes que para muchos van a ser muy sorprendentes. Sí, y yo te pediría que leyeras la última página, la reflexión final que hace la niña sentada con su padre mirando a las estrellas. Entonces ella hace una reflexión que sintetiza el espíritu del libro. El último párrafo. Recuerdo que una noche. Sí. Dice, recuerdo que una noche en que mi papá me mostraba el firmamento, vi realmente el cielo. Había contemplado antes muchas noches estrelladas, pero ninguna como esa. Me di cuenta de que cada lucecita era un sol rodeado de mundos como la Tierra, donde debía haber muchas otras niñas como yo, con sus papis mirando el cielo también. Entonces entendí lo que es mirar más allá de los ojos. Me di cuenta de que a veces la gente mira pero no ve, y que yo miraba y sentía lo que era mirar, pero que también me miraban a mí, y eso me estremeció. Entonces consideré que todos estaban esperando que alguien hiciera algo que nos uniera a todos, algo que nos hiciera saber que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que somos como un barrio gigante con muchos vecinos, cada uno en sus propias casas, que son los planetas. En ese momento sentí la responsabilidad de aprovechar mi oportunidad en la vida y poner mi granito de arena para colaborar en el descubrimiento de esa gran familia universal. Qué bonito. Qué bonito y qué autobiográfico. Yo es que cuando te leo oigo tu voz, Sixto. Es lo que me gusta de tus libros, porque tú pones toda la carne en el asador siempre. Bueno, trato de escribir y de hablar con el corazón. Sí, y es uno de los grandes secretos de tu éxito, aparte de un trabajo infatigable, constante, a pesar de las dificultades y de todo lo que, bueno, las que has tenido que enfrentar, ¿no? A lo largo de tantos años, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con un montón de proyectos en cartera. Te voy a dejar descansar un momento de tus dunas en la garganta, porque tenemos en este programa una sección de librería que lidera Rocío y nos va a presentar otras lecturas para los oyentes, además de las tuyas, las de Sixto Paz Wells, que sin duda os recomendamos muchísimo. Rocío, ¿estás ahí? Adelante con las recomendaciones del programa de hoy. Aquí estoy. Tengo unas recomendaciones que algunas, Sixto, yo creo que le van a sonar también, y bueno, y a todos. La primera recomendación de hoy es un libro publicado precisamente por Colima también, que se titula En el Paititi, guiado por los extraterrestres. Es un libro escrito por también peruano Francisco Sosa Mandujano, en el que relata una expedición a lo más profundo del Amazonas en busca de la legendaria ciudad del Paititi. En este libro, En el Paititi, guiados por los extraterrestres, nos cuenta de primera mano una historia real, aunque parezca increíble, llena de hechos asombrosos. Es un camino real, físico, y también es espiritual en la selva amazónica, en el Perú, en busca del Paititi, una ciudad mítica inca perdida en la Amazonía peruana, que ha sido investigada desde hace más de 400 años. Esta ciudad es la que inició la leyenda del Dorado, un lugar mítico que durante la conquista de Sudamérica por parte de los españoles fue objetivo de muchas expediciones para obtener las riquezas que supuestamente tenía. Nuestra segunda recomendación de hoy es de una persona que Sixto conoce y es Juan José Benítez, JJ Benítez, y hemos elegido uno de los libros, de los primeros libros, aunque todavía está muy en boga, que se titula Existió otra humanidad. Es un clásico, por así decirlo, también dentro de los de Sixto y otros dentro de los ovnis, del mundo de los ovnis y los seres extraterrestres. Es del año 75, ahora Sixto nos puede explicar un poco también cuál es la historia con JJ Benítez, pero bueno, yo no me voy a aventurar a decir que el libro está inspirado por Sixto, pero sí por experiencias compartidas, ¿vale? JJ Benítez explica en esta obra, publicada, como os decía anteriormente, en 1975, lo que él considera la prueba definitiva de que hace millones de años existió otra civilización en nuestro planeta. Más de 11.000 piedras perfectamente grabadas, con sugestivos dibujos, dan testimonio de que ciertos habitantes de la prehistoria tenían conocimiento de las ciencias de hoy, medicina, biología, botánica, náutica, astronomía. Su saber y sus experiencias se hallan reflejados en piedras halladas en Ica, en Perú, precisamente,
cuya descripción e historia se ofrece en este libro de Juan José Benítez, de JJ Benítez. Y por último, quiero recomendar otro libro de un autor clásico también de este tipo de fenomenología, que es Fernando Jiménez del Oso, que aunque ha fallecido, sus libros y sus textos siguen teniendo vigencia. El título del libro es El síndrome OVNI, y el síndrome OVNI no es un libro más sobre los objetos volantes no identificados, porque su autor, que tenía largos años de experiencia en este tema, lo analiza desde la perspectiva más humana y sitúa al hombre no como un mero espectador, sino como una parte más del fenómeno en sí mismo. Desde esta perspectiva, los ovnis no solo obligan a modificar nuestros conceptos sobre física, sino que conducen además a un enfoque diferente sobre los grandes acontecimientos históricos, religiosos, acaecidos en este planeta. Todos estos libros están disponibles en Librería Colima. Nuestra web es www.libreriacolima.com y también nos podéis visitar en Madrid, en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Estupendas recomendaciones. Sixto, estos libros desde un punto de vista literario estarán en las librerías en la sección de ciencia ficción. ¿Es esto ciencia ficción? De ninguna manera. Lo que pasa es que el tiempo no pasa por gusto y muchas de las cosas que se han venido planteando a través de justamente este tipo de literatura se han ido corroborando con el tiempo. Por ejemplo, en el libro de Francisco Sosa, ya él describe realmente las aventuras que hemos vivido juntos. He tenido el alto honor de estar con él en estos viajes y realmente las experiencias que hemos vivido con todo lo duro que se menciona, pues son experiencias reales que nos han permitido llegar a estos lugares, o sea, y están las fotografías, los testimonios gráficos. Si entran a mi página web www.sixtopaswell.com podrán ver la colección de fotografías con los descubrimientos arqueológicos inéditos, ya que se hicieron en estos viajes que nos permitieron llegar justamente al pie de la meseta del Panteacoya. Y habla un poquito de, si quieres, de J. Benítez, ya por alusiones. Bueno, Juan José Benítez, un hombre extraordinario. Él, periodista, periodista de la agencia EFE en los años 70, pues fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia en el año 74 de un grupo de jóvenes que afirmamos tener contacto con los extraterrestres. Él nos acompañó al desierto de Chilca a raíz de un mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada que hacía la cita. Entonces él pudo atestiguar la presencia de dos ovnis haciendo evoluciones en el cielo. Y tal fue la impresión que se llevó por lo que vio, que de regreso a España, pues publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Plaza y Janés. Pero antes de regresarse del Perú, nos acompañó, o sea, fuimos juntos al desierto de Ica, al desierto al sur del Perú. Y allí él tuvo contacto justamente gracias a dos amigos de mi padre, Tiberio Petroleón y Luis Aiza, pues tuvo él la experiencia de conocer este misterio de lo de las piedras grabadas del doctor Javier Cabrera de Arquea, un médico del Hospital de Policía de Lima, una lumbrera, un hombre muy inteligente y todo, que había ido recopilando de los huaqueros, de los ladrones de tumbas, pues piedras grabadas. Ahora, hay piedras que son hechas para los turistas, que son piedras grabadas solamente con una especie de sierrita, ¿no? Y eso se venden realmente por 2 euros, por 1 euro al que lo compra. O sea, son piedras quemadas para quitarles la dureza que tienen y se hace el dibujito con una sierrita. Es como una artesanía. Pero hay otras que la figura está en alto relieve, el color no es negro, el color no es gris, es como un color chocolate de la piedra. También son del tipo canto rodado de río, pero que muestran realmente la presencia de dinosaurios, de seres, incluso de seres tripulando como máquinas espaciales en forma como de pájaros mecánicos y mirando realmente hacia el planeta. Ahora uno dice, si los extraterrestres quisieron dejar un testimonio realmente que estuvieron en el pasado, no dejarían piedras grabadas. Estas piedras son el resultado de que indígenas, campesinos, o sea, gente local, pues hace miles de años atrás,
también tuvo la oportunidad de subir al interior de las naves extraterrestres y vio en unas pantallas de tiempo las imágenes de la historia pasada. Por eso ellos de pronto tratan de grabar imágenes de un caballo de 3 dedos, pero con un soldado romano encima una lanza, o sea, encima de él y con una lanza en la mano. O de pronto ponen ellos lo que parecen ser continentes que alguna vez existieron en el planeta Tierra. O sea que alguien sin mayor información que de pronto tuvo la oportunidad de ver una parte de la historia y trató de dejarlo grabado a través de esas piedras. Entonces, hay piedras que son falsificadas, ciertamente, y hay otras piedras que no se ha podido mostrar que sean falsas y que tienen unos grabados realmente de un arte extraordinario y que muestran la convivencia de seres de otros mundos en épocas prehistóricas, en épocas tan antiguas, en donde ya se vivía, pues estamos hablando de la era de la era secundaria, terciaria, donde ya habían pues dinosaurios sobre la faz de la Tierra. Fijaos que tenemos la suerte de que no hace falta irse tan lejos, porque además de que esta tarde presentamos el libro de Tanis y la esfera dorada, estáis todos invitados en Orense 34, es una presentación gratuita, merece la pena ver y oír a Sixto en persona. Si podéis venir a las 7 de la tarde en Madrid, hoy martes, estaremos allí. Tenemos un plato fuerte de Tu visita a España, que es una salida al campo. Concretamente este año has pedido agua, seguramente hay una razón que ahora nos la puedes contar, al pantano del Atazar, el jueves a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, bueno, la idea es que es una zona donde continuamente se ha visto a los ovnis iluminando el interior de estos pantanos, incluso saliendo del interior de ellos. Y ha habido reportes también de encuentros con alienígenas, con seres de aspecto humanoide. Entonces es un buen lugar para una experiencia de contacto. Bueno, pues si estáis interesados podéis escribirnos a la editorial, a www.editorialcolima.com, y ahí os damos toda la información de la salida pasado mañana al pantano del Atazar a las 7 de la tarde. Hemos quedado en el Berrueco, es así, ¿no, Sixto? Así es. Bueno, te iba a decir, para terminar el programa ya con un mensaje, ¿no? Porque toda tu trayectoria, todo tu trabajo, todos tus libros, tus conferencias, tus expediciones conducen a un lugar de propósito, a una misión que tú, de una forma, pues además entusiasta, imparable, acometes, y además sé que vas a seguir muchos años. Da gusto verte tan en plena forma. Los libros en sí mismos son un material, y por eso yo también te acompaño en la parte que me toca, ¿no? Como editora, de difundir pues toda esta información, ¿no? Para este despertar de la conciencia. ¿Qué otro llamado harías a la gente, Sixto? ¿Qué más se puede hacer además de leer tus libros y por lo menos reflexionar acerca de todas estas cosas que están ahí para el que quiera verlas y conocerlas? ¿Qué más está invitada a hacer la humanidad ahora mismo? ¿Qué otros pasos al frente tenemos que dar? Bueno, primeramente, mucha gente me escribe a diario diciéndome que quisiera tener una experiencia de contacto, pero lo que les digo es que primero tenemos que procurar cada uno la propia experiencia del contacto interior, o sea, el trabajo interno. Y en la medida en que uno se va sensibilizando, se va predisponiendo, vamos creando las condiciones para el contacto con seres de otros mundos, de otras dimensiones, de otros planos. El abanico de posibilidades es increíble. Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Podemos cambiar el futuro del planeta. O sea, dentro de lo que sea posible de poder cambiar, porque hay cosas que o sea, queremos cambiarlas, quisiéramos cambiarlas, pero hay cosas que a veces tenemos que dejar que ocurran porque las consecuencias pueden ser mucho más positivas que negativas. Pero bueno, el asunto es que debemos procurar todo cambio que sea necesario, y cualquier variación, por mínima que sea, siempre traerá consigo un futuro diferente. Entonces todo empieza con uno y a través de uno. Y la suma de muchos, pues realmente logra el cambio de todo y del resto también. No sé si preguntarte, me debato entre preguntarte las vitaminas que tomas tú, o cuál es la razón concreta que anima a Sixto Paz, que ya todos vamos cumpliendo años, pero a dejar su adorado Perú, su casa en Lima, a su mujer Marinita,
a sus hijas que están allí también, atravesarse el mundo, pegarse esas palizas con todas las vicisitudes ahora de viajes, etcétera, y seguir con la sonrisa siempre en los labios y siempre dispuesto al servicio de toda la gente. ¿Cuál es la razón? Es que no las dejo. Ellas siempre vienen conmigo. Están en mi mente y mi corazón permanentemente. Y se sienten orgullosas de lo que he podido hacer, humildemente lo que he podido hacer en este tiempo. Y eso para mí es el mejor aliciente. Sí, pero bueno, tú tienes tu propósito que vas cumpliendo. ¿Crees que lo estás consiguiendo, Sixto? Pues después de 48 años, al ver toda la movida que se ha generalizado a nivel mundial, hoy que la gente habla abiertamente del tema del contacto telepático, de los portales interdimensionales, de otra historia realmente que existiría, del Paititi, de Marcahuasi, de Chilca, lugares que se mencionan en mis primeros libros y que hoy por hoy son lugares de peregrinaje anual de cantidad de gente ya que va tras los ovnis y que fueron lugares a los que nunca nadie antes iba y empezamos a ir nosotros. Entonces se genera una reacción en cadena tan positiva que al ver tantos grupos nuevos, tanta gente, muchas de las personas que vinieron también ahora al viaje acompañándome a Egipto y que han leído mis libros, son gente joven y gente que está también teniendo experiencias. Entonces eso a mí me halaga, me complace, me hace sentir realmente que valió la pena todo lo que hicimos. Sin duda. Como nos quedan 2 minutos, no puedo evitar cotillear porque antes de ayer me mandaste un vídeo que me encantó con tu sombrero de Indiana Jones ahí en un obelisco en Egipto, directamente, en vivo y en directo, diciendo estoy aquí comienza la historia de Egipto Orión, pero aquí no termina la historia. ¿Qué viene después? Sí, de todas maneras ese sombrerito y todo es cusqueño y realmente se compra realmente por 10 euros, o sea, es muy económico. Te queda pero muy bien. Le tengo un cariño tremendo porque ese me ha acompañado a tantos viajes, pero ciertamente cada viaje que se realizó, o sea, el llevar a un grupo de personas es una excusa que me permite a mí también tener el tiempo, la disponibilidad, los recursos como para ir y hacer investigaciones. Y esas investigaciones las voy anotando, las voy recopilando hasta que llegue el momento en el cual se me diga, no, mira, el tema que podríamos ahora tocar sería este, y sería una nueva, o sea, orientar nuevamente el tema de una forma más fresca, más, o sea, decir lo mismo que hemos dicho hasta ahora, pero para el momento actual que estamos viviendo. Muy bien, vale, o sea que no tenemos un lugar todavía en primicia después del santuario, pues lo que decíamos, el Paititi, la isla de Pascua, el Pues Códice me pareció muy Mexica. curioso que justo terminara mi viaje a Egipto en el lugar donde empieza y termina también la novela. Vale, fantástico. Pues iba a decir, el Códice Mexica nos lo hemos saltado hoy un poco porque no da tiempo a hablar de todo en tan poco tiempo, pero que lo sepáis, la segunda parte es el Código Mexica, es un libro buenísimo sobre toda la zona de cuevas, etcétera. Y que cualquier persona teniendo el libro y hace el recorrido por cada uno de los lugares que ahí se mencionan, puede llegar a reproducir experiencias similares a las que se mencionan allí, porque esos lugares existen, esas situaciones se dan, porque realmente todo eso pasa en esos sitios. Son lugares, cuevas y todo donde nosotros hemos entrado, donde nosotros hemos vivenciado las más increíbles experiencias. Bueno, pues ahí lo dejamos. Algo más que libros de viajes. Tenéis ahí unas guías iniciáticas para tener auténticas experiencias. Es una invitación, una llamada a explorar. La vida es muy amplia y mágica. Gracias, Sixto, por estar aquí, por acompañarnos, por haber venido a España y por todo tu trabajo. Y esta tarde nos vemos en la presentación del libro. Hasta la tarde.